Vamos buscando Lucas capítulo 6. El título entonces es, yo te voy diciendo más o menos ahí para poner. Ahí está, el discípulo, ¿cómo es el título? ¿Llamado a qué? Llamado a ser imitador de Cristo. Lucas 6, 39 al 45. Antes que eso, el Señor Jesucristo, cuando habló a sus discípulos, él tenía un grupo grande, no solamente eran los 12, sino que había otros discípulos más también, en número, ¿no? Y si uno se fija, si bien no está registrado en la palabra de Dios, la historia dice el fin de cada uno de ellos. Así que yo voy a mencionar algunos de ellos a nivel de introducción de este pasaje, antes de leerlo. Dice que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Mateo muere entonces a filo de espada. Marcos, si bien Marcos no era de los 12, Marcos pertenecía al grupo que estaba viendo al Señor Jesucristo. Es muy probable que la casa en la cual la última cena se hace es en la casa de Juan Marcos. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Marcos. Lucas fue ahorcado en Grecia. Lucas tampoco era de los 12, pero llegó a ser un discípulo de Cristo, ¿no es cierto? Logró recopilar todos los dichos del Señor Jesucristo. Fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio, pero sin embargo fue él, sabemos que estuvo en la isla de Patmos, ¿no? Fue luego condenado a las minas en una prisión en la isla de Patmos, escribió allí el libro de Apocalipsis. Más tarde el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo en Edesa, en Turquía, y murió anciano. Fue el único apóstol que murió en paz. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X, se dice, según la tradición de la iglesia. Fue porque les dijo a los torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Eso fue en Roma. Santiago, el hermano de Jesús, el llamado el justo, fue el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies de altura abajo desde el pináculo del templo porque se negó a negar su fe en Jesucristo. Cuando descubrieron que había sobrevivido de la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Allí están los dibujos, ¿no? Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, el pescador de oficio, cuando Jesús lo llamó a una vida del ministerio, fue líder de una iglesia. Dice, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Y dice que el mismo oficial que iba al lado de él, viendo su fe, se entrega y también muere, porque se confiesa cristiano. Bartolomé, también conocido como Nataniel, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Desollado, usted sabe lo que es, ¿no? Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz en cuerdas para prolongar su agonía. Tomás fue apuñalado en una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Jesucristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo, torturado y luego decapitado bajo el emperador Nerón en el 67 después de Cristo. Decapitado. Hermanos, eso es el final de los discípulos, de los apóstoles, a los quienes el Señor Jesucristo había hablado y va a decirles estas palabras que vamos a decir. Ahora, ¿por qué los discípulos, por qué esa fe cristiana perseguida logró triunfar 300 años más adelante hasta que un emperador se dijo cristiano? De ese grupito de 12 apóstoles, o de 70 si usted quiere, o de que cabían en una casa en Pentecostés, logró ganar el imperio. ¿Y por qué estos hermanos en la fe lograron dar su vida hasta este punto?
que hemos mencionado. Vamos al pasaje, Lucas capítulo 6. Allí Jesucristo, seguramente ustedes han visto, me han pasado el temario que han visto ustedes, y yo creo que esto un poco resume, porque después en el contexto que vamos a leer los distintos textos, vamos a sacar algunas enseñanzas del discípulo llamado a ser imitador de Jesucristo. Versículo 39, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de un espino, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos queridos, el llamado a ser imitador de Jesucristo. Hay un llamado a crecer, allí va la primera o la segunda, es un llamado a crecer. El versículo 40 nos dice, el versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es un proceso. La palabra en la que se usa allí, el verbo que usa la palabra de Dios es un verbo que significa el proceso de restauración, es el mismo que se usa para remendar redes. Es un proceso. La persona, en la versión 60 aquí dice perfeccionado, más todo el que fuere perfeccionado. Es decir, la persona está en un proceso, va a llegar a un final, pero a la vez está siendo perfeccionado, está en pasiva, es decir, el sujeto, la persona que está siendo perfeccionada, es otro el que lo hace, no es ella. Y aquí le está diciendo el Señor Jesucristo que la obra del maestro va a terminar a la perfección, va a eso. Tal es así, dice que es igual, cuando termine de ese equipamiento, ese discípulo, cuando el maestro termine de equipar a ese discípulo, va a ser igual a ¿quién? El texto, ¿qué dice? Igual a su maestro. Porque el maestro que está equiparando, lo está equipando, es otra forma de traducción, es perfeccionar, equipar, significa el verbo ese. Dice que en ese proceso va a terminar y va a llegar a un fin, y en ese fin va a ser similar o parecido a su maestro, igual a su maestro. ¿Qué nos está queriendo decir el maestro con mayúsculas? En el caso de Cristo, como bien dice allí, creo que está puesto, en el caso nuestro, con Jesucristo, seremos como Él es. O sea, tiene un proceso nuestra vida, en esta vida que estamos pasando nosotros, llevamos, si estamos sujetos al Maestro, si estamos siendo perfeccionados por el Maestro, seremos semejantes a Él en la resurrección de los muertos, o como dice Pablo, como seré allí, conoceré como he sido yo conocido. Es decir, llegaremos a una perfección. Pero hasta ese momento, hermanos, estamos pasando esta tierra, este momento, estamos atrapados todavía en el tiempo y en el espacio, y nos impacientamos y a veces nos ponemos mal porque no progresamos o no vemos que el hermano progrese como quisiera, pero tenemos que entender que es un proceso. No todos terminamos, no todos terminan, no todos asimilan la palabra de Dios de la misma manera. El discípulo, máximo si el hijo es rebelde, máximo si la persona no quiere crecer, máximo si la persona se resiste a ser perfeccionado por este maestro. Porque yo no me perfecciono a mí mismo solo. ¿Se entiende? Por eso el verbo aquí lo que significa: hay otro que me está perfeccionando. El maestro es el que ejerce en mí eso, pero yo a la vez debo estar sujeto a este maestro o a el maestro para ser perfeccionado.
En mucho tiempo a mí me ha tocado estar fuera, y con tristeza tengo que decirlo, no se trata de ninguno de los que están aquí, que después de muchos años he visto hermanos que están en el mismo punto que los dejé hace muchos años atrás. Es decir, con sus mismas dudas existenciales con respecto a la Biblia, con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a su vida, con respecto a su trabajo, en el mismo punto. ¿Cómo puede ser? ¿Es normal? Si vemos que una criatura no crece, hay algo que está deteniendo su crecimiento. Lo normal, lo natural, es crecer. Lucas 2, no vamos a buscar, Lucas 2, versículos 40 y 52, Lucas lo vuelve a repetir, dice que Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría. En sabiduría con el resto de las personas, en gracia para con Dios y con los hombres, en sabiduría para consigo mismo, ¿no? Jesús, tenemos que entender que Él aprendió a ser carpintero, ¿sí o no? No sabía. No sabía las escrituras de memoria el Jesús hombre. Tenía que aprender. Por eso dice Lucas que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, físicamente también crecía, en gracia para con Dios y con los hombres. Nuestro crecimiento debe ser integral. No podemos ser cristianos o creyentes, por eso este llamado a imitar a Cristo es un llamado a crecer. Lo primero, el versículo 40, crecer, para llegar a ser como el maestro. Tengo que crecer. Es la ley natural de la vida, es la ley natural espiritual. Dice Pablo, hay que dejar los rudimentos de estar volviendo a hablar de lo mismo. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo, o el autor de los Hebreos, perdón. Algunos dicen que Pablo, otros no, que no. Dice, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando de los rudimentos de la imposición de manos, del bautismo, de la doctrina de la fe? Tenemos que profundizar, hay que madurar, hay que crecer. Y este crecimiento, hermano, es en todo nivel. A los chicos que están estudiando, veo a algunos adolescentes, tienen que crecer en los estudios. Y no me vengan a espiritualizar de que Dios me va a dar, Dios me va a dar. No, tenés que crecer. Tenés que pasar de año, tenés que recibirte. Terminaste, te recibiste y buscás seguir creciendo en la universidad. Porque Cristo crecía como hombre, en sabiduría. Tenemos que crecer como padres. Como padres yo no la sé toda. Y tengo que pedirles perdón a mis hijos a veces, a mis hijas. Porque yo no la sé toda, hermano, ni usted tampoco se la sabe. Pero vamos creciendo, ¿o no? ¿O usted se la sabe toda? Es peligroso entender de que no podemos, que no vamos a crecer más. Como empleados, como jefes de un emprendimiento, o sea, tenemos que establecernos metas de crecimiento. Yo no puedo entender, no se puede entender la vida si yo no tengo metas de crecimiento. Hay que autoanalizarse este año. Estoy a mitad de año, la ventaja de que ya estamos, digamos, o la contra, si no empezamos a hacer este análisis, a hacerlo en algún punto. Hemos perdido ya, si no lo hemos hecho, hemos perdido 6 meses. Y si lo quiere ver positivo, tenemos 6 meses todavía por delante, ¿no? Crecer, es un llamado a crecer, a imitar a Cristo es crecer. No es algo místico. Hay que establecer objetivos. Hay que escribir esos objetivos, pegarlos en la heladera. Como padre, como estudiante, como esposo. En todos los ámbitos que nos movemos, hermano. En todos los ámbitos que nos movemos. En el trabajo tienen que ver que hemos crecido. No pueden ver la misma persona. Si yo no, hay cosas que a mí me cuestan, quizá a usted le sea más fácil y viceversa. Tengo que crecer en simpatía, tengo que crecer en comunión con mis vecinos. A mí me cuesta. No tengo tiempo para poner muchos ejemplos, hermanos, pero me he establecido, porque me es difícil. A mi esposa le sale más fácil. Ella habla hasta por los codos. Pero a mí me es difícil. Yo tengo otra cara, tengo una cara antipática, no sé, espanto a veces. Pero tengo que romper eso. Y ha habido experiencias en el barrio en el cual me han ayudado. Pero hay que proponerse lo que es proactivo.
Hay que entender eso, hay que entender que debo crecer, tengo que crecer. ¿En qué ámbito, Señor? Ayúdame a entender en qué debo crecer. Es un llamado a obedecer. Versículos 41, 42. Dice, saca primero, obedecer nos lleva a una vida de victoria. ¿Qué le dice Jesús? Saca primero la viga de tu propio ojo. Saca la viga de tu propio ojo. Eso significa, si yo no le está diciendo a los discípulos, si estás viendo que tenés un pecado, tenés que sacarlo. Si te has dado cuenta que vos estás mal y a la vez querés criticar o estás criticando o querés disipular a alguien, ese pecado te está impidiendo, porque dice, entonces verás bien, cuando te saques esa paja, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿No? Le estaba diciendo a los discípulos, le estaba diciendo a ese grupo que iba a revolucionar este mundo, tienen que obedecer. Para imitar a Cristo hay que obedecer. Hay que sacarse la viga del ojo. Efesios 1, 19 y 20 dice, nos habla un poco de esto, no busquen el pasaje, de que ese poder que hay en Cristo, que resucitó de los muertos, Pablo hace una oración. Les dice a los efesios, yo oro y pido a Dios que les manifieste a ustedes, que abra los ojos del corazón, en la versión 60 dice del entendimiento, en el original dice el corazón, que habla, porque el corazón tiene ojos, que les abra ese entendimiento, que les abra los ojos de ver cuál es el poder el cual Cristo les dio a ustedes, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Hermano, esa debe ser mi oración, esa debe ser tu oración. No podemos todavía estar juzgándonos entre nosotros. No es de discípulos de Cristo estar juzgándonos y criticándonos a nosotros cada 2 minutos, en un estado de crítica constante, de que si vino, que si no vino, que si es tarde, que si es temprano, que si hace frío. Hermanos, le está diciendo, obedece tú. En el Evangelio de Juan, cuando Juan se quiere inmiscuir en la vida de Pedro y cómo iba a morir, ¿qué le dice Jesús? Sígueme tú. Vimos cómo murió uno y cómo murió otro, ¿no? Porque dice que Jesús le dijo, dando a entender qué muerte iba a tener Pedro, ¿no? Pedro murió crucificado boca abajo. Dios tenía un plan para Juan y otro para Pedro. ¿Qué nos hace a nosotros involucrarnos y criticar y sacar la viga del ojo cuando yo tengo todavía pecado? ¿Con qué autoridad? ¿Quién me dio esa autoridad para hacerlo? Nadie. Debemos dejar esa actitud, hermanos, debemos de poner esa actitud. El discípulo de Cristo debe imitar a Cristo. Y para imitar a Cristo debe obedecer, debe tener el poder de vencer sus propios pecados. Cristo nos da ese poder para obedecer, para sacarnos la viga que tenemos nosotros. Cuando criticamos a otros, tenemos que entender que muchas veces, no todas, hay veces que hay hermanos que sí son entregados y tienen el poder y tienen la autoridad para hacerlo, pero cuando eso no existe, es un juzgar que ahí, el contexto que está diciéndose, ahí no podemos juzgar. Estamos impedidos en juzgar cuando tenemos un pecado que no nos permite ver. Creemos que vemos, pero no vemos. Llamados a llevar fruto, los versículos 43, 45, vamos un poco rápido. Versículos 43, 45 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. El árbol como un símil del corazón. Hay una ilustración, fíjate que yo creo que es la próxima. La raíz, ahí se separa en dos. No me va a dar el tiempo para explicarlo, pero si usted ve, hay una línea que dice el corazón está debajo, ¿no? ¿No es cierto? El hombre interior ama primero a Dios, en fin, todas las cosas que debe hacer, y después está lo de arriba, el fruto. Si la raíz esa está buena, ¿qué va a dar? Dice paciencia, bondad, amor, gozo, paz, etc. El fruto del Espíritu. Ahora, del otro lado vemos un corazón, ¿no es cierto?, que no lo ve, que solamente Dios ve. ¿Y cuál es el fruto de ese corazón que está alejado de Dios, con pecado, etcétera? ¿Cuál es? ¿Qué dice? Depresión. ¿Qué más dice? Conflicto. ¿Qué más? Usted lo lee mejor que yo, pues yo lo tengo lejos acá. Orgullo. Perfecto.
¿Cómo se puede ver que el árbol es sano o que está enfermo o cómo? Por el fruto. Si usted ve a una persona o se ve a sí mismo con temores, con gritos, con orgullo, con pelea, con depresión, ¿qué hay en la raíz? Egoísmo, exacto. Del buen corazón saca, dice, cosas buenas y de ahí salen las cosas. El llamado a imitar a Cristo, dice, es llevar fruto. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, apenas se crea la creación, Dios dice fructificad y multiplicaos. Es la ley natural de la vida, fructificar. Es tener fruto. El fruto del Espíritu, ¿no? Entre otras cosas. Cristo nos pone, dice Juan capítulo 15, 16, después lo busca, dice, Cristo nos pone para llevar fruto y que vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Juan 15, 16, para aquel que le interese leerlo. Lo que decimos y hacemos muestra lo que hay en nuestro interior. Yo no puedo decir que yo estoy lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu está viviendo en mí si mi boca y mi actitud es de crítica, es de amargura, es de queja. Yo me tengo que analizar a mí mismo las veces que me quejo, hermanos, por día. Y la queja es una alabanza al diablo, porque me estoy quejando en contra de lo que Dios me está permitiendo vivir, en contra de Dios, La queja, hermano. Tenemos que romper, eso no es imitar a Cristo. Tenemos que romper con eso, decir que eso es pecado. Tenemos que llevar fruto. El tesoro que deseamos estará en nuestro corazón. El corazón es lo interior, es la vida íntima, es la vida que solamente Dios conoce, la vida que usted conoce, es la vida privada. El problema del corazón dice que es el corazón, el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Se entiende? Cuando hay un problema, el problema está en el corazón nuestro. Y de ahí vamos a llevar buen fruto. El resultado final está determinado por lo que somos. Lo que somos estará determinado por cuánto imito a Cristo. Lo que decimos y hacemos muestra esa vida o esa imitación a Cristo. Llamado a llevar buen fruto. Llamado a discipular. Yo veo en el versículo 39, hermano, estamos yendo medio rápido, pero yo creo que el Espíritu baje a cada realidad, a cada hermano. Esto es palabra de Dios. Leo en el versículo 39 un llamado a discipular, porque fíjense lo que les dice Jesucristo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Los fariseos también discipulaban. Los fariseos discipulaban también. Por supuesto, Cristo irrumpió en un tipo de discipulado, quizás ustedes lo han visto, es distinto. Porque los fariseos lo que hacían, los maestros, era buscar a sus... mejor dicho, el discípulo iba al maestro y elegía a algún fariseo. A mí me gusta Gamaliel. Bueno, a mí me gusta. Cristo hizo al revés. Cristo eligió a sus discípulos. Él rompe con ese paradigma. Pero el discipulado que da Jesucristo, que enseña Jesucristo, dice, no tienen que ser ciegos como ellos. No se puede dar lo que no tenemos, hermanos. Dice, no pueden dar lo que no se tiene. Usted me puede pedir plata hoy, yo no tengo plata. Simple. No me pida plata. Y si puedo darle plata, le daré lo que tengo. Lo que no tengo, no se lo puedo dar. ¿Qué me va a pedir? ¿Un Rolls Royce? No lo tengo. Y en la vida espiritual es una ley espiritual, es la misma. No se puede dar lo que no se tiene. Hay un principio espiritual. Cristo apartó un grupo reducido, está creo ahí, para discipular, dejando un modelo para imitar. El modelo de Jesucristo, imitar a Jesucristo, es discipular. ¿Estamos haciéndolo? Si yo no estoy discipulando, ¿estoy orando por algún discípulo? Yo le invito a que ore por alguien. En el caso personal mío, no es de mi iglesia, es de otra iglesia, un joven de otra iglesia, que está teniendo un problema serio con un pecado. Y créame que es a mí un desafío el luchar junto con él en esto. Y me cuesta a mí, y tengo que entender que es el Espíritu Santo el que obra.
Es el Espíritu de Dios el que transforma, no yo. ¿Estamos discipulando? Si lo está haciendo, siga haciéndolo, porque ese es el modelo bíblico, ese es el modelo que Dios quiere hacer, es el modelo que ha multiplicado a la iglesia. Pero sepa que la condición espiritual es la que va a limitar ser bendición a otros, ¿o no? Su condición espiritual va a limitar al discípulo que usted a quien está discipulando. Porque si usted tiene una condición de ciego, va a terminar guiando ciego. No va a poder guiar a nadie. Hay una ley espiritual. Hermano, tiene que estar en condiciones, no digo perfectas, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero para discipular, algunas cosas tenemos que tener resueltas. Y otras en vías de que estén resueltas. Ahí hay un principio, no ser ciego. Nuestra propia condición espiritual limita ser de bendición a otros. Se da cuenta que por allí la condición espiritual en la que yo estoy, el grado de ceguera que yo puedo tener, estoy perjudicando al hermano que tengo al lado. Porque el hermano que tengo al lado está necesitando de mí que yo le diga algo y yo no le puedo decir porque yo estoy ciego. O estoy dormido. O estoy en otra. Entonces invito a la mediocridad en la iglesia. Porque no estoy dando lo que tengo que dar. Porque el otro que está al lado me está esperando que yo le dé y yo no le puedo dar. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces hemos visto, es un llamado a discipular, es un llamado a llevar fruto. ¿Y cuál es el primero que dijimos? Un llamado a crecer. Imitar a Cristo es un llamado a crecer, a discipular, a llevar fruto. Yo no quisiera terminar, hermanos, el imitar a Cristo porque hay mucho para hablar de este tema y me queda muy grande en muchas cosas. Yo le puedo decir que yo estoy en el proceso de imitar a Jesucristo, tanto como usted. Pero es un proceso en el cual debo ser proactivo, debo ser intencional, es la palabra. Debo tener intención de hacerlo. Conclusión, si la tenés allí, querido hermano. Ser discípulo, hay dos cosas que quisiera decir. Ser discípulo es un ministerio de carácter. Ser es más importante que hacer. Dice que Jesucristo los llamó a los discípulos para estar con Él y después a mandarlos a hacer. Es estar con Cristo, es ser, es transformar el ser. ¿Qué es más importante, el hacer o el ser? De nuevo, ¿qué es más importante, el ser o el hacer? El ser como Cristo. Porque si yo no soy como Cristo, soy un ciego que guía a otro ciego. Tengo que imitar a Cristo en eso, tengo que tener esa comunión con el Señor todos los días. Tengo que rendirme, porque no se trata de mí, se trata de Él, darle gloria a Él. De que la imagen sea la de Él, por medio de su Espíritu. Es una obra en el Espíritu, el ser discípulos que discipulan, y a la vez el discípulo y el discipulado son imitación de Jesucristo. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué terrible, pero no se asuste, hermano. No se asuste cuando tenga que discipular a alguien, si ya lo está haciendo, usted va a ser el límite, ese va a ser la imagen que el discipulado ve de Cristo, es usted. Cuando vamos al trabajo, ellos no saben de la Biblia, me ven a mí. Si yo soy honrado, si yo soy de boca sucia, si estoy con videos pornográficos, si paso videos de un lado al otro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla el celular. ¿Ah? Porque si yo encuentro el celular de algún hermano y Dios ve el celular del hermano y ve que en el celular de ese hermano hay basura, hay pornografía, de la abundancia del corazón habla el celular. Cristo hubiese estado en esta época, diría eso, ¿no? Ser es más importante de lo que se hace y de lo que se dice. Porque dice que del tesoro del corazón, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. El corazón es el ser interior. Olvídese del corazón, es el ser interior, es lo interno, es lo que Dios ve. Y el hermano a mí no me ve, pero Dios me ve. Si vos no has transformado, si yo no estoy transformado,
Si el ser no ocupa en la transformación que debe, no puedo hacer, hermano, por más que haga en la iglesia. Y puede estar en comisión, puede estar en la alabanza, puede estar predicando en el púlpito, puede ser lo que sea. Pero no sigue, no es. Es un hipócrita. ¿Lo digo yo? No. Dice Cristo. ¿Qué dijo? Hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo para poder sacar la del otro. El resultado final, creo que está allí, estará determinado por nuestro carácter. El carácter es el carácter que da el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mansedumbre y templanza. El resultado final estará determinado por nuestro carácter, y nuestro carácter está determinado en cuanto yo imito a Cristo. Pero hermanos, ser imitador de Jesús, y esto es algo que a mí me llamó, a mí me hizo estremecer. Ser imitador de Jesús, obedecer a Jesucristo, no es solamente hacer lo que Él haría, porque cuando decimos hay que obedecer, y sí, obedecer es hacer lo que Él me manda. Es más profundo que eso, es amar lo que Dios ama. En su libro Nicolás Tranchini habla un poco de esto, de los cambios profundos. Es amar lo que Dios ama. ¿Entendemos la diferencia? Yo puedo hacer y Dios me manda ir a la iglesia y yo voy. Pero es la imitación farisea. Es una imitación de una conducta. Dios nunca quiso que los israelitas imitaran conductas. Dice, estoy harto de sus cultos, le dice Isaías, estoy podrido de sus cultos, no quiero saber nada con sus becerros. Pero Señor, si vos no le dijiste a Moisés que tenemos que hacer sacrificio, no quiero sus cultos, dice, no estoy harto. Dios diciendo una cosa así, porque habían hecho del culto algo externo, nunca había llegado al corazón de las personas. Por eso es amar lo que Dios ama. Ejemplos. Dios ama. ¿Amo yo a mi hermano o hago un acting que creo que estoy amando a mi hermano con ese acting? Obedecer es amar lo que Dios ama. No es simplemente una conducta. Soy un imitador de Cristo. En la antigüedad se creía que ser un imitador de Cristo porque se iban al monte a orar, porque estaban lejos del pecado. Eso no es lo que pide Dios. Vivir una vida santa para ellos era vivir en un monte, era vivir en un convento. Muchos de los que hicieron eran sinceros en lo que hacían, pero eso no es lo que Dios pide. Hemos dejado de amar a Dios y hemos dejado de amar lo que Dios ama. Yo me lo tengo que decir a mí mismo, hermanos. Dice Jesucristo a las iglesias, a una de las iglesias en Éfeso, creo que dice, han dejado su primer amor. Han dejado el Espíritu Santo, que es el que inicia el amor. Hemos dejado el amor. El nuevo pacto que vino a establecer Jesucristo y que vamos a hacer memoria de él a través de estos símbolos, es eso, es amor. Es el amor con mayúsculas. Ninguno dice puede dar mayor amor que dar su vida. Ahora, el ministerio y la imitación mía a Jesucristo no es una imitación externa de una conducta. Porque dice mismo Pablo, dice, yo pudiera hablar en todas las lenguas, pero si no tengo amor, ¿qué dice? No soy nada. Soy algo molesto, porque soy como algo que están golpeando a cada rato, como no soy molesto, no sirve. Esa imitación de Cristo es abominación a Dios. Señor, pon en mi corazón amar lo que vos amás, amarte a vos, por lo que te diste, por lo que me perdonaste, por lo que me hiciste en mí, por el cambio que has producido en mí. Amar es imitar. Mientras más amo a la persona que tengo al lado, menos me cuesta hacer sacrificios, ¿o no? Si usted tiene al lado un hijo, una esposa, ¿cuántas madres quedan al lado de sus hijos con la fiebre alta y se pierden de dormir? ¿Le cuesta? Lo hace por amor. Amar lo que Dios ama. Señor, a mí me falta, debo entender que a mí me falta. Y en el proceso de aprendizaje, de que yo siendo discipulado, que entiendo la verdad de Dios, le tengo que pedir al Señor, le tenemos que pedir como iglesia, mis queridos hermanos,
amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu vida, con todo tu corazón. Lo viene diciendo desde el Génesis. Su amor llevó a sus discípulos a ser mártires. Y vuelvo a la introducción para terminar, hermanos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien puede tener semejante sacrificio de ser desollado vivo, de ser descuartizado, de ser decapitado, simplemente porque imita y porque quiere imitar a alguien? No, porque lo amaban al Señor Jesucristo y se dieron sus vidas. Hoy el desafío que nos toca a nosotros quizás no sea el de ser descuartizados, de ser desollados o el ser decapitados, ¿no? Quizás no, pero sí es el de salir mañana al bocinazo que me viene y se me cruzó y no insultarlo. ¿No? A mí, que conduzco, que voy trabajando en la calle. A usted que está en su trabajo, le salió mal algo, el patrón le dijo algo feo. ¿Cómo hago para imitar a Jesucristo? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesucristo en este lugar, ¿no? ¿Cómo demostraría el amor del Señor Jesucristo? Y no es natural amar a nuestros enemigos, no es natural, porque eso es sobrenatural. Cuando no nos nazca, tenemos que entender que el Señor es el que derrama, dice su espíritu, su amor, derrama, no es que pone, derrama su amor en nosotros. Esos discípulos que hemos leído al principio, que murieron sacrificados, que dieron testimonio del nombre de Jesucristo, porque lo vieron a Jesús como el Dios que dejó todo, dejó la gloria, dejó su condición de ser allí adorado, a vivir, a sufrir lo que nosotros estamos sufriendo hoy, estar en las condiciones, y estar en un Jesús que tuvo que crecer. Creció como creciste vos, creció como crecía yo. Crecer en sabiduría, con los hombres, ante Dios y delante de todos. A ese Dios vamos a rendir culto ahora, vamos a recordar. Pero debemos entender que esa es la imitación que Él busca, no una imitación farisaica, no una imitación de conducta simplemente, sino una transformación del corazón. Que el Señor nos ayude, que podamos hacer entre nosotros una introspección y vernos a nosotros mismos, en qué punto estoy. Y decir, Señor, me falta. Pero Señor, gracias por lo que ya se hizo. Gracias porque estoy hasta este momento. Pero Señor, lo que viene, entienda que lo que viene es mejor que lo que pasó. ¿Sí? Amén.